3. Y recuerden que desde el sábado pasado hemos estado diciendo que la verdad no tiene que ser agradable. La única condición de la verdad, ¿cuál es? Ser verdad. Y usted va a escuchar hoy otra verdad. ¿Qué hará usted con esa verdad después que la escuche? Bueno, será, como dije cada noche, un problema suyo, hermanos. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14 dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y de nada tengo necesidad. Pero no conoces que eres un ciego, un cuitado, miserable, pobre y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que él se presenta de una manera diversa, con diferentes títulos. Y para cada una de las 7 iglesias del Asia Menor que existían en el siglo I, pero que son un símbolo de la iglesia cristiana a través de la historia, se presentó de una manera particular y distinta para cada una de las 7 iglesias. Según la interpretación histórico-gramatical de la iglesia adventista del séptimo día, las 7 iglesias del Asia Menor representan 7 períodos de la historia de la iglesia. ¿Qué representan las 7 iglesias? ¿7 iglesias? No, 7 períodos de una misma iglesia, de la evolución o deterioro de la iglesia cristiana desde el principio del siglo I y hasta nuestros tiempos, siendo que son 7 iglesias y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Si son 7 períodos, la Odisea representaría el último ¿qué? Período de la historia de la iglesia. ¿A quién representa la Odisea? ¿A quién nosotros? No, a la iglesia adventista no. Recuerden que si vamos a entender la aplicación que nosotros mismos hemos dado, los 7 iglesias representan 7 ¿qué? De una misma iglesia. Así que la Odisea es el último período de la historia de la iglesia cristiana, dentro del cual también está la iglesia adventista del séptimo día. Perfecto. Ahora yo quiero que usted vea cómo se presenta Jesucristo a las 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice. El que tiene las 7 estrellas, así se presenta a él. En el versículo 8, mensaje a Esmirna, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto pero ha vuelto a la vida. Así se le presenta a la iglesia de Esmirna. No así a la iglesia de Tiatira, en el versículo 18, cuando dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego y semejante al bronce bruñido sus pies. Así se presenta a la iglesia de Tiatira. Cuando se va a presentar a la iglesia de Sardis, versículo 1 dice, 3:1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando se presenta a la iglesia de Filadelfia, en el versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A ninguna iglesia se le presenta igual. Pero cuando se le va a presentar al último período de la historia de la iglesia, a la iglesia laodicense, note cómo se presenta en el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén. ¿Cómo continúa? El testigo fiel y verdadero. A ninguna de las otras 6 iglesias se presentó Jesucristo diciendo que era el testigo fiel. ¿Por qué a la iglesia de la Odisea se presenta como un testigo? Y además de testigo, ¿cómo?
Por lo regular, ¿dónde y cuándo es cuando se necesita un testigo? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay juicio. La iglesia la Odisea significa pueblo del juicio o pueblo que es juzgado. Note que Cristo es el que da el testimonio para el juicio que se le aplica a qué iglesia? A la iglesia la Odisea. Ahora, ¿cuál es el testimonio que da el testigo? ¿Qué es lo que va a decir el testigo en contra de la iglesia de la Odisea? Yo esta mañana voy a leer 2 o 3 citas de la hermana White. Y esta cita usted márquela, hermano, grábela por ahí, anote la página, no sé, para que la revise posteriormente. ¿Cuál es el testimonio que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea si estamos hablando de un juicio? Algunos han pensado que el testimonio de Jesús tiene que ver con su vida consecuente y unidad con el Padre. Eso es correcto. Pero hay algo más en el testimonio de Jesús que da la iglesia de la Odisea. Leo para ustedes. Libro Eventos de los Últimos Días, página 180. Eventos de los Últimos Días, página 180. Lo mismo que en tomo 1 de Joya de los Testimonios, página 61. Dice la mensajera lo siguiente. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se demostró que no motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que produce el zarandeo? Lo voy a leer de nuevo, escucha bien. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Voy a detenerme acá. ¿Qué es el zarandeo? Estoy hablando de la iglesia adventista. ¿Iglesia adventista, hermanos? ¿Qué es el zarandeo? Usted agarra en una bandeja grande, ¿verdad? Coloca muchos granos ahí, con paja y todo, y empieza a sacudirlo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el grano que no sirve? Que es liviano. Se va y solo queda el grano solo. Así que en algún momento Dios sacudirá a su iglesia. Y lo que es paja, ¿qué cosa? Y solo quedará el grano pesado. Así que nota lo que dice la mensajera. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y eso es lo que causará el zarandeo dentro de la iglesia. Note usted. ¿Qué es lo que produce el zarandeo en la iglesia? ¿El testimonio de quién? El testimonio del testigo fiel es lo que provoca el zarandeo. Es decir, es lo que hace que algunos que son paja salgan de la iglesia. Una segunda cita. Primeros Escritos, página 270. Primeros Escritos 270 dice: vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se le tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Ahora note usted, el testimonio del testigo fiel es lo que provoca, número 1, el zarandeo. Número 2, el testimonio del testigo fiel ha sido entendido solo a medias. Número 3, el testimonio del testigo fiel, la gente no lo quiere escuchar, lo desprecia. Ahora, si es tan importante el testimonio del testigo fiel, porque produce el zarandeo, porque depende la iglesia de eso, y porque la gente no le hace caso, ¿qué es el testimonio del testigo fiel? ¿Cuál es su testimonio? Voy a leer una cita más. Y escuche esta, quizás no sea tan bonita como la que he leído hasta ahora, pero escuche. Leo para ustedes Joya de los Testimonios, página 133. Dice: Joya de los Testimonios, tomo 1, página 333. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. ¿Qué cosa?
No, porque a la gente le gusta que le pasen mucho la mano por la cabeza y todo un romance y una cosa, ¿verdad? No, el testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. Sigue diciendo, en el solemne mensaje dirigido por el testigo fiel a las iglesias, habla del culto a la vanidad, palabras desprovistas de vitalidad y de un carácter destituido de fortaleza moral, y los amonesta contra el orgullo, la mundanalidad, el formalismo y la suficiencia propia. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. ¿Cuál es el testimonio? Siendo que es Juan el que emplea la figura testigo fiel en el libro de Apocalipsis, debemos preguntarle a Juan qué cosa es el testimonio del testigo fiel. Él mismo Juan escribió el libro de Juan. Así que vaya conmigo al capítulo 3 para que veamos cuál es el testimonio que Dios tiene que dar a la iglesia laodicense, a nosotros que vivimos al final de la historia de la iglesia cristiana. Juan capítulo 3, versículos 31 en adelante. Nota lo que dice la Biblia. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. ¿Quién es ese que viene del cielo? Entonces no, el que viene del cielo ve lo que está aconteciendo, está por encima de todos. Sigue diciendo el versículo 32. Y testifica de lo que vio y oyó. Y nadie recibe, ¿qué dice su Biblia? Y nadie recibe su testimonio. Está empleando la misma figura de Apocalipsis capítulo 3. Un testimonio que Jesucristo tiene que dar. Es el que viene de arriba, y el que viene de arriba está por encima de todos. Y es el que ve y oye todo lo que está pasando. Un testigo es alguien que ve, pero no participa. ¿Es eso correcto? Ahora, usted puede negar el testimonio de alguien que le vio haciendo lo que usted hizo. ¿Puede usted decirle a un testigo que lo vio cometer el acto? No, es mentira. Usted no puede mentir frente al testigo, porque el testigo te vio hacer lo que hiciste. Te escuchó decir lo que dijiste. Porque el que viene de arriba está por encima de quienes. Y te ve decir, y te ve escuchar y hacer lo que haces o dejas de hacer. Y tiene un testimonio que dar, porque Él ve lo que tú haces. Porque Él sabe a dónde te mueves. Porque conoce tus descuidos, tus malas palabras, tus pensamientos podridos. Él lo conoce, porque está por encima de todos. ¿Cuál es su testimonio? Lea conmigo Juan 7:7. Para que usted vea qué es lo que dice el que viene de arriba y lo conoce todo. Juan 7:7 dice: el mundo no puede aborreceros a vosotros. A mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son buenas. A que sus obras son malas. El testimonio de Jesucristo es que usted y yo, hermanos míos, no servimos. Escucha bien. El testimonio que Dios tiene que dar sobre nosotros es que nosotros somos malos. ¿Cómo somos, hermano? Dígale que está a su lado, usted es malo, dígase. Porque el problema es que muchos de nosotros nos creemos que valemos algo. El problema de nosotros es que nos hemos creído que somos buenos. El problema es que pensamos que con venir a la iglesia en la mañana del sábado, o regalar una literatura a alguien en la semana, o decir un Dios te bendiga, ya eso nos hace bueno. No, hermano. El testimonio que Dios tiene que dar a la iglesia de la Odisea es que nosotros somos ¿qué? Malos. Pero nadie recibe su testimonio, porque a nadie le gusta que le diga que es malo. Pero recuerda que el mensaje de la Odisea y el mensaje del testigo fiel no es un mensaje como, no es un mensaje suave. Dios está diciendo, usted no sirve. El testimonio que Dios tiene para nosotros es que el pastor que es Uribe no sirve. Es que Tulio, perdóname Tulio, pero es así, no sirve. Es que Willy no sirve. Toñín, perdóname, es que no sirve. Es lo que dice la Biblia. Es lo que está diciendo Jesucristo, que el testimonio que Él tiene que dar es que nosotros no servimos, porque Él ve desde arriba todo lo que nosotros somos. Analícese ahora y vea si hay algo que sirve en usted. Porque de la planta del pie y hasta la coronilla de la cabeza son una podrida llaga. Una podrida llaga. Y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Porque lo más bueno de nosotros es basura. Cristo está diciendo, yo testifico que tus obras son malas, pero el problema es que no aceptamos su testimonio. Repita conmigo capítulo 3,
y el versículo 33, note lo que él dice sobre su testimonio. Juan 3:33 dice, el que acepta su testimonio, ¿cuál es el testimonio? ¿Que nosotros qué? Que no servimos. El que acepta su testimonio certifica que él es veraz. ¿Puede Dios mentir? Si usted reconoce que usted no sirve, le está dando la razón a Dios. Dios me está diciendo, pastor, tú no sirves. ¿Qué te pasa yo? No, espérese. No, yo soy lo mejor que hay en esta iglesia porque hago esto, aquello. No, Dios te está diciendo que no sirves. Cuando reconoces que es así lo que Dios dice, entonces Dios queda justificado porque habla con verdad. Ahora hay un detalle en esto, hermano. Lea conmigo Romanos capítulo 3 para que veamos algo. Romanos capítulo 3. Note lo que hace el apóstol Pablo sobre esta declaración que acaba de dar Jesucristo. En Romanos 3 y el versículo número 4 dice la Biblia, de ninguna manera Dios es siempre ¿qué? Veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado con tu palabra y venzas cuando seas juzgado. Así que Dios tiene un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que nosotros no servimos, que nosotros somos malos. Lo que debe hacer la iglesia de la Odisea, lo que usted debe hacer, lo que yo debo hacer, es reconocer lo que Dios está diciendo de mi persona. Porque yo soy un mentiroso. Porque cuando yo le digo a él que no es verdad, le estoy diciendo a Dios, no es verdad lo que tú estás diciendo. Y eso nos crea un conflicto porque Dios siempre dice la verdad. Porque lo que Dios dice siempre es verdadero. Y en el momento que yo digo algo diferente a lo de Dios, el mentiroso soy yo. Ahora, cuando Dios dice algo malo de ti y no lo aceptas, entonces Dios tiene que juzgar. Si Dios dice algo de ti, Dios elabora un juicio porque su justicia debe ser reconocida. Note que Dios se presenta en la iglesia de la Odisea como ¿quién? El testigo fiel. Y un testigo trabaja ¿dónde? En un juicio. De manera que Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, mira, tú dices que no tienes necesidad de nada, ¿recuerda? Pero no te das cuenta que eres un miserable, ciego, desnudo y cuidado. Si tú quieres vestirte, compra ropa blanca. Y si quieres ser rico, compra oro afinado en fuego. Ahora lea el capítulo 3 completo y vea si la Odisea reconoce su pecado. Lea. ¿Reconoce la Odisea su pecado en algún momento? No. Y Cristo le dice, yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si quiere entrar, es porque está ¿dónde? Pero la Biblia no dice que la Odisea le abrió la puerta a Jesucristo. En ningún momento la Biblia dice que la Odisea le abrió la puerta. La Biblia dice que él tocó a la Odisea, que habló a la Odisea, que le dijo que era mala, que le dijo que se arrepintiera, pero la Odisea no dijo nada. Como no dijo nada, entonces Dios tiene que juzgar a la Odisea. Como no habló ni dijo nada y no reconoció su maldad, Dios entonces juzgará a la Odisea. ¿Qué se necesita para juzgar? Dios necesita un testigo. El testigo tiene que ser un ser divino, porque un hombre no puede ver todo lo que el hombre hace. ¿Me hago entender? Recuerde que el testigo ¿de dónde viene? Porque el que está arriba ve todo. Así que el testigo tiene que ser un ser divino. Número 2. El juicio termina cuando la copa de la misericordia se llena. Y número 3, se llena cuando alguien intenta tocar a un hijo de Dios. Yo quiero que usted vea esos 3 elementos en un juicio que ya se realizó. Recuerden, Dios para juzgar a alguien que no acepta el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que usted no sirve, que yo no sirvo. Cuando yo no acepto eso, Dios te juzga. Para eso necesita el testimonio de un ser divino. El juicio se completa cuando la misericordia llega hasta el tope. Y el juicio se derrama cuando alguien intenta tocar a un hijo de Dios. Veamos esto en 2 capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 18 es una imagen de lo que puede pasarle a la Odisea si no reconoce el testimonio de Jesucristo. Libro del Éxodo, de Génesis, ya hemos visto estos 2 capítulos de la semana. Capítulo 18, versículo 1, note lo que dice la Biblia. Después, 18:1 del Génesis. Después, el Señor apareció a Abraham en la encina de Mamre, cuando él estaba a la entrada de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció a Abraham? El Señor. Sigue leyendo conmigo. Al levantar sus ojos,
Abraham vio a 3 varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó en tierra. Analicemos. Versículo capítulo 1 dice que Dios se le apareció a Abraham. El Señor se le apareció a Abraham. Pero cuando Abraham levantó sus ojos y vio, ¿a cuántos vio? A 3. Vio a 3. ¿Quiénes eran estos 3 individuos? En el versículo 9, note lo que dice la Biblia. Ellos le dijeron, ellos 3: ¿dónde está Sara tu esposa? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces le dije, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde su tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran entrados en edad, dice la Biblia, y Sara ya había perdido la edad de tener hijos. Así que Sara se rió para sí y se dijo, después de haber envejecido tendré yo deleite, siendo también mi señor un anciano. O sea, somos 2 viejos, ¿para dónde vamos? Es lo que le está diciendo Sara dentro de sí. Entonces el Señor dijo a Abraham. ¿Quién dijo? De manera que uno de los 3 que estaba ahí hablando con Abraham, ¿quién era? Dios. Y sigue diciendo más, el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de tener un hijo y anciana? Porque hay algo difícil para Dios. Es Dios que está hablando con Abraham ahí, hermanos. Es Dios que bajó donde vivía Abraham a conversar con él. Ahora bien, la misión de Dios ese día no era solo anunciarle a Abraham que Sara tendría un bebé. No era decirle que un año después tendría su hijo Isaac. Dios descendió a confirmar algo. Siga leyendo conmigo. Versículo 16, dice la Biblia. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlo. Y el Señor dijo, encubriré de Abraham lo que voy a hacer, ya que él llegará a ser una gran nación, grande, poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 19, porque yo lo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor y que practiquen lo que es justo. Verso 20, entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra. Escucha ahora. La Biblia dice que cuando se da un testimonio diciendo que él es malo y no se acepta el testimonio, Dios comienza un juicio. Y lo primero que se necesita para el juicio es un testigo. Pero el testigo tiene que ser un ¿qué? Un ser divino. De manera que el que bajó a ver si era verdad lo que él había visto desde el cielo, de Sodoma y Gomorra, ¿quién fue? ¿Él mató a alguien, hermano? Él bajó. El que vio lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, bajó a ver, a confirmar lo que estaba pasando. Y le dijo a Abraham, yo vine a acabar con Sodoma y Gomorra porque ya la maldad llegó hasta el tope. ¿Recuerdan Génesis 15? Cuando el mismo Dios le prometió a Abraham volver de nuevo a Canaán, le dijo en la 4ª generación, volverás, porque la maldad del amorreo, ¿qué? No ha llegado a su tope, no ha llegado a su colmo. De manera que cuando ya el pecado es campante, es inmenso, Dios lo ve desde el cielo, nuestro no sirve, pero Él baja a confirmar lo que Él ya vio. Recuerde que Él le dice a la Odisea que está dañada, que está podrida y que es ciega, pero aún sabiendo lo que hace, Él baja a mirar lo que está viendo, a confirmar, y le dice a Abraham, Sodoma y Gomorra no sirve, serán destruidas. Entonces comienza un conversatorio que ya usted conoce. Y Abraham le dice al Señor, Señor, pero si hay 50 justos ahí. Si hay 50 justos, y el Señor dice, bueno, si hay 50 justos, por amor a los 50 no destruyo Sodoma y Gomorra. Bueno, Señor, ya que entramos en negociación y somos amigos viejos, digamos que de los 50 falten 5. Si hay 45 justos, bueno, si hay 45 justos, dice Dios, por amor a los 45, no quemo Sodoma y Gomorra. Señor, y si hay 30, por amor a los 30. Y si hay 20, por amor a los 20, Señor, pero si hay 10. Pregunto, ¿yo había 10? No. ¿Cuánto había?
¿Cuánto había, hermano? Lot se salvó por la misericordia divina y hubo que sacarlo de la mano para sacarlo de la ciudad. Si no se hubiese quemado también. Sodoma y Gomorra no servía. Dios dio su testimonio. Sodoma no sirve. Como no se aceptó el testimonio, ¿qué comienza entonces? Un juicio. Y lo primero que debe haber es ¿qué? Un testigo, pero ese testigo tiene que ser un ser. Dios mismo bajó a mirar la condición de Sodoma. Nota lo que pasa en el capítulo 19, versículo 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Pero ¿cuántos fue que vio Abraham al principio? ¿Cuántos hay aquí? ¿Dónde está el otro? Se quedó hablando con Abraham. El que se queda hablando con Abraham es Dios. El que se queda hablando con Abraham es Jesucristo. ¿Ya? Y estos dos ángeles que tienen la misión de destruir Sodoma llegan al lugar. Ustedes conocen lo que pasó en un momento dado. Lot se lo llevó a su casa para que durmieran esa noche. A la medianoche llegaron los hombres, los sodomitas, que se acostaban con los hombres, a derrumbarle la puerta. No, saca los varones que lo queremos conocer, ignorando que eran dos ángeles cuya misión era destruir las ciudades de la llanura, las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras comunidades cercanas. En un momento determinado, dice la Biblia, que Lot les ofreció a sus hijas. Usted conoce. Ellos rechazaron y comenzaron a hacer violencia a la casa de Lot. Ahora recuerde usted, Dios cuando va a comenzar un juicio necesita un testigo. El juicio comienza cuando la maldad está hasta el tope. Pregunto yo, ¿la maldad de Sodoma había llegado al tope, sí o no? Sí. Ahora hay una tercera cosa, que el juicio se desata cuando se intenta tocar a un hijo de él. En el mismo momento que intentaron maltratar a Lot, hijo de Dios, dijo Dios, hasta aquí llegó Sodoma. Métase con el diablo, hermano, si usted quiere, pero no se meta con un hijo de Dios. Gloria a Dios. Haga lo que usted quiera por ahí fuera, pero en ningún momento intente tocar a un verdadero hijo de Dios, porque eso desata la ira de Dios, porque Dios ama a sus hijos verdaderos. En el mismo instante que intentaron castigar y molestar a Lot, note lo que pasa en la palabra de Dios en el versículo 13. Verso 13 dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto ante el Señor, por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Dijo Dios, quémalos, porque la maldad llegó hasta el tope. Ahora note lo que pasa en el versículo 24. Entonces, escucha bien, entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor. ¿Dice así su Biblia? ¿Quién me puede leer ese versículo de la versión 1960? De parte de Jehová. Léamelo, hermano Solís, léamelo completo, el 24. Léamelo, hermano. ¿Yo? Sí. Entonces, 23. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová ¿Usted escuchó eso? desde los cielos. Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová. ¿Y por qué lo dice dos veces? Y Jehová hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová. ¿Qué es eso? Entonces las versiones modernas, ¿qué es lo que hacen? Dios aquí sobre Jehová. Las versiones modernas le quitan un Jehová y solo dice: y Jehová hizo descender fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y punto. Pero no, el texto hebreo original no dice un solo Jehová, dos Jehová. Recuerde que Abraham en el versículo capítulo 18 vio a tres personas que venían a ser, recuerden, y uno de esos tres, ¿quién era? Uno de esos tres era Dios. Dos de esos tres se fueron a Sodoma y Gomorra a destruir la ciudad. ¿Y quién se quedó con Abraham? Entonces es Jesucristo, que es Dios, el que le dice a Jehová, que es su Padre que está en el cielo: manda la candela y quema Sodoma, porque Sodoma no sirve. Por eso la Biblia dice: y de Jehová descendió fuego y azufre hacia Sodoma y Gomorra. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Porque el Dios que estaba en la tierra hablando con Abraham confirmó que Sodoma no servía. Su testimonio es: esto no sirve. Y le dijo a Jehová, a su Padre que está en el cielo: lanza el fuego. Ya confirmé que Sodoma no sirve. ¿Me hago entender? Ahora bien, hermanos míos, si Sodoma es el pueblo juzgado y Dios envía el testimonio: no sirves, y
la iglesia laodicense no se arrepiente, ¿qué debe comenzar entonces? Un juicio. Debe comenzar un juicio porque Dios debe quedar claro y su veracidad ratificada. Dios siempre dice la verdad. Amén. Recuerde que no es la Odisea la que se salva al final del tiempo. Quien se salva es el remanente. Aquí que el problema no es con la Odisea. Si la Odisea no abre la puerta, Dios le mandará candela a la Odisea también. Escucha bien. Así que ser adventista del séptimo día hoy a ti no te garantiza nada. Nada en lo más mínimo. A usted le garantizará su salvación militar al final del tiempo en el remanente que será salvado. La persecución del diablo no es a la Odisea. El diablo persigue ¿a quién? Al remanente. Porque el remanente se parece a Jesús. ¿A quién se parece el remanente? A Jesús. No es a la Odisea. En la Odisea hay un grupo de gente podrida y perdiéndose ahí dentro. Y dentro de ese pueblo podrido, Dios levantará un remanente. ¿Quieres ser parte de ese remanente? Porque Dios está juzgando a la Odisea. El testigo fiel se pasea en medio nuestro y está diciendo: pastor, tu vida no sirve. Mira tus pecados ocultos, los que acaricias. Dios está dando un mensaje a la Odisea. Ese mensaje no es suave, pero es un mensaje de salvación. Reconoce tu maldad. Reconoce tu miseria espiritual y arrepiéntete en el nombre de Jesucristo. Porque te puede pasar lo mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se puede cambiar esto? Libro de los Salmos, capítulo 51. Lea conmigo, por favor. Salmo 51. Recuerde que Dios da un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que no servimos, que somos malos. Y cuando reconocemos que somos malos, ¿quién queda siendo el bueno? Dios queda vindificado. Capítulo 51 de los Salmos, la oración de David, dice la Biblia: porque reconozco, versículo 3, 51:3 de Salmos dice: porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está reconociendo David? ¿Que yo qué? Que yo no sirvo. Si usted lee el Salmo 32, que es una oración de confesión, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora, cuando te confesé mi pecado, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está obligado, escucha bien, Dios está obligado a perdonarte cuando reconoce que no sirves. Dios está obligado a perdonarte cuando reconoces que eres malo. Porque si hay una oración que Dios contesta, es una oración de alguien que pide ser salvado por Jesucristo. Mensajera del Señor, en el libro El deseado de todas las gentes. Yo voy a leer esa cita para usted. Deseado de todas las gentes, página 232. Deseado de todas las gentes, página 232, dice ella: cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. O Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación por el pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos sus hijos y habilitarnos para vivir una vida santa. Escucha bien: Señor, dame la casa. Señor, dame el carro. Señor, dame aquello. El Señor puede ser que te dé lo que pides, como puede ser que no te lo dé. Pero en el momento que, reconociendo tu maldad, te dice: Señor, yo no sirvo, reconozco mi pecado, que me abruma la maldad, sálvame. La hermana Juan dice que Dios atiende esa oración. Porque si hay una oración que Dios atiende, es cuando reconoces tu maldad. ¿Recuerda la oración de Pedro en el mar de Galilea? ¿Recuerda? Viene un fantasma. No, no soy fantasma, yo soy, dijo Cristo. Pedro dijo: si tú eres, haz que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y aquí viene el apóstol Pedro caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y en un momento determinado, como que se confió demasiado y comenzó a ¿qué? Analice si esa expresión tiene lógica. Comenzó a hundirse. ¿Eso tiene lógica? En el mar usted no comienza a hundirse, usted se hunde. Porque no es miel de abeja, no es un lobo. En el mar usted no comienza, usted se hunde. Ahora la Biblia dice que a Pedro le dio tiempo de decir: Señor, ¿qué? Señor, sálvame. ¿Cómo pudo ser eso? Porque él está caminando sobre el elemento líquido
vamos a hacer algo. Venga, hermano, póngase de pie. Recuérdame tu nombre. Antonio. Este es Pedro, que está caminando sobre las aguas del mar. Quiero que ponga su mano así. El hermano tiene que sujetarme a este escenario antes de que caiga. A ver su mano, hermano, a ver su mano. Tiene que sujetarme a este escenario antes de que caiga. Y antes de que caiga debe decir: Señor, salva. ¿Me está entendiendo? Recuerde que Pedro está caminando sobre las aguas del mar. Y en un momento determinado los vientos se agitaron y todo aquello. ¿Le dio tiempo a decir algo? ¿Le dio tiempo a decir algo? No, porque en el mar usted no comienza a hundirse, en el mar usted se hunde. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y antes de que Pedro se hundiera, ya la mano de Dios estaba ahí. ¿Me voy a entender? Porque Dios escucha la oración del que pide salvación, del que reconoce su miseria, su maldad, su pecaminosidad. Dios extiende tu mano y te saca del fango. El testimonio de Jesús va a provocar el zarandeo, porque mucha gente se cree bueno en esta iglesia y hasta que no reconoce que eres malo, no estará cerca de él. A la gente no le gusta que se hable de esto, porque a la gente le gusta que le pasen la mano por la cabeza y que todo está bien. No todo está bien, aquí hay mucho malo, hermano, que debe ser reparado en el nombre de Jesús. Así que Dios te invita esta mañana a reconocer su testimonio, a aceptar el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es su testimonio? Que usted no sirve, que yo soy malo. Y cuando hacemos eso, de corazón constrito y humillado, Dios perdona mi pecado, me da su gracia y su salvación. ¿Te animas a reconocer que no sirves esta mañana? ¿Te animas a reconocer que eres malo? Porque en el momento que reconoces que eres malo, entonces Dios es veraz y Dios tendrá la obligación de perdonar. ¿Quieres reconocer eso esta mañana? El Señor, yo no sirvo, ponte de pie. No sirvo, estoy podrido. Entonces Él revisa tu corazón, porque el testigo fiel se pasea en medio de la iglesia laodicense. Querido Dios y Padre, a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias por tu bondad, por tu salvación. En esta mañana reconocemos que somos nada, estamos podridos, que no servimos. Danos tu Espíritu Santo en esta mañana. Vístenos con vestiduras blancas porque estamos desnudos. Abre nuestros ojos porque estamos ciegos. Abre los oídos porque no escuchamos. Y ayúdanos a reconocer nuestra miseria y pecaminosidad. Y cual David entonces te decimos: crea, oh Dios, en nosotros un corazón nuevo. Que tu Espíritu venga y nos reanime espiritualmente. Toma tu iglesia Benecer esta mañana. Tu iglesia Benecer, que pertenece al grupo de iglesias que conforma la Odisea. El testigo fiel se pasea en medio nuestro. Toca nuestro corazón diciendo: yo estoy a la puerta ya. Oh Señor, esta mañana abrimos la puerta. Esta mañana no nos quedamos en silencio. Esta mañana no te damos la espalda y reconocemos tu testimonio aunque nos duela. En esta mañana entra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Henry e Iván tienen una canción que regalar a la iglesia esta mañana. Así que podemos sentarnos y escuchemos esta alabanza. Feliz sábado para todos. Apocalipsis, que tiene oído, oiga. Es el Señor a las iglesias.
es conocido